Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. La Cámara Peruana de Comercio Exterior y mi persona te damos la bienvenida. Bueno, es siempre un placer poder compartir este valioso espacio con todos ustedes. Esperamos también te encuentres bien de salud en compañía de tus familiares. Y si alguno de ellos lamentablemente se encuentre afectado, te enviamos muchas energías positivas y buenas vibras, esperando su pronta recuperación. Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy. En primer lugar, y como siempre hacemos, agradeciendo a Dios por permitirnos estemos hoy conectados y con salud, por supuesto. Agradecer también al equipo de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, agradecer a Sergio, también por darnos esta posibilidad de compartir por esta plataforma. Ok. Ajá, ahí va. Bien, el curso que estamos viendo conmigo es el de gestión de proyectos para MIPES, con un especial enfoque en la dirección de proyectos. Bien, mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Soy administrador de profesión con más de 15 años de experiencia laboral, como habíamos comentado. He trabajado en instituciones de microfinanzas como gerente y capacitador. Tengo un MBA en ESAM con la mención en dirección avanzada de proyectos. Como dije, soy un apasionado tanto de las MIPES como de los proyectos, ¿no? A ver, sigamos. Bueno, la sesión que nos convoca el día de hoy es el de procesos de la dirección de proyectos. Vamos a conocer los procesos de la dirección de proyectos. Los objetivos de aprendizaje de la sesión de hoy es conocer el grupo de procesos de la dirección de proyectos y conocer las áreas de conocimiento y su correspondencia con el grupo de procesos, ¿no? Dos objetivos claramente definidos, y yo sé que al final vamos a presentar una matriz que resume estos dos objetivos de aprendizaje. Bien, la agenda que vamos a revisar y que tenemos para hoy son las interacciones entre los procesos de la dirección de proyectos, los grupos de procesos propiamente dichos y el rol de las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Es la agenda. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso y aquí les presento al PMBOK. Pero antes, cuando hablamos de proyectos, necesariamente tenemos que hablar del PMI, ¿no? ¿Qué es el PMI? Es vamos a poner el puntero, el PMI es el Project Management Institute, ¿no? Es el organismo que a nivel mundial apuesta y desarrolla, ¿no? Con herramientas y técnicas y lógicamente realiza muchas publicaciones referidas a proyectos, ¿no? En el ámbito mundial. Y una de las publicaciones más importantes es justamente la que tenemos al frente, la guía del PMBOK. Bueno, esta guía recolecta las mejores prácticas de profesionales, directores de proyectos también de todo el mundo, ¿no? Y también está dirigido a los directores de proyectos, es decir, a ustedes, ¿no? Quienes van a... Es por eso lo importante de tener esta guía como principal referente de consulta. Y también esta guía, este PMBOK, marca de alguna forma la estructura teórica de nuestro curso, nos da el orden, ¿no? Estamos siguiendo el orden para este presente curso que estamos llevando conmigo. Por lo tanto, los invito también a investigar un poco más, a explorar un poco más, por ejemplo en la web, en la www.pmi.org o en la filial peruana también tenemos www.pmi.org.pe, donde van a poder investigar, explorar un poco más, tal vez un poco más de las teorías y la filosofía que tiene el PMI con los proyectos, ¿no? En general. ¿Ya? Están invitados a poder revisar.
Bueno, seguimos un poco con el repaso. Hemos visto también en el curso la definición del proyecto, importante, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, saber muy bien la definición. Las principales características de este proyecto, como por ejemplo la temporalidad que habíamos tocado. Todos los proyectos tienen un inicio y tienen un final. La singularidad, ¿no? Porque ofrecen un producto o servicio único. Y como es un esfuerzo que se va desarrollando en diferentes etapas, en diferentes ciclos de vida, es un esfuerzo gradual. También dijimos que era un esfuerzo gradual. Vimos también un poco sobre el valor del negocio y cómo los proyectos impulsan al cambio, ¿no? Un proyecto adecuadamente gestionado, logra que este negocio en el tiempo pueda revalorizarse, ¿no? Los proyectos hacen de todas maneras posible la creación de valor del negocio, ¿no? Incrementan su valor, ¿no? Con un proyecto adecuadamente gestionado y con éxito, por supuesto que incrementa el valor de un negocio. Eso también lo habíamos visto y habíamos hecho algunos ejemplos incluso. Luego vimos el rol del director de proyectos y obviamente aquí remarcamos mucho las habilidades y las competencias que debe contar un director de proyectos, es decir, ustedes. Por supuesto, tener el conocimiento estratégico, conocer el entorno de la organización, a la organización misma. Cuando hablábamos de las habilidades, hablábamos también de las habilidades blandas. Básicamente, con el concepto de integración, ¿no? Ya que nosotros trabajamos con equipos, ¿no? Con equipos de trabajo, con personas. Y hay que tener habilidades blandas muy desarrolladas para trabajar con ellos. Luego también un poco hablamos sobre la influencia de la organización. A ver, vamos a ver. Aquí está la definición de proyecto, lo que vimos. Valor del negocio, correcto. Rol del director de proyectos. Ahí está el otro tema. Ah, aquí está. Influencia de la organización. También vimos un poco en el proyecto cómo los factores ambientales o las normas culturales que se han ido desarrollando en el tiempo en una empresa o una organización, cómo puede influir en la dirección de proyectos que vamos a trabajar, ¿no? Luego también conocimos a los principales interesados y la importancia que requiere su adecuada gestión, ¿no? También hicimos muchos ejemplos de que no gestionar, no mapear, identificar y mapear adecuadamente a los interesados podría poner incluso en riesgo el éxito de nuestro proyecto, ¿no? Porque no hay un interesado pequeño o grande, sino lo que más representa es el nivel de influencia que pueda tener tanto en el proyecto o en la comunidad, ¿no? Y de esto depende muchas veces el éxito de los proyectos. Bueno, vimos también un poco sobre los equipos de trabajo, que finalmente son quienes implementan y trabajan y logran a través de ellos logramos que un proyecto sea exitoso. Vimos las diferentes formas de cómo se conforman de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa o de la institución en la que estamos trabajando los proyectos. Vimos que por lo general hay una estructura clásica o funcional y que normalmente vamos a compartir, por ejemplo, en las MIPES, podríamos compartir trabajos del día a día con unos trabajos adicionales para poder trabajar en los proyectos, ¿no? Entonces, equipos compartidos tendríamos para este caso. Lo ideal sería tener equipos exclusivos, pero eso dependería también muchísimo de la complejidad y del presupuesto del proyecto que tenemos para poder manejar. Y finalmente vimos también el ciclo de vida y las fases que tiene un proyecto. ¿De acuerdo? Bien, ese es el pequeño repaso que le hacemos al curso hasta el momento. Y una vez más pedimos que revisen esta guía importante, donde hay muchísimos conocimientos, hay algunas herramientas y por supuesto técnicas que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Bien. Vamos a ver si llevo el enlace. De acuerdo. Veamos ahora un poco sobre la dirección de proyectos. Supuesto del proyecto que tenemos para poder manejar. Ahí está. Listo, se cruzó.
Veamos la dirección de proyectos. Dijimos que es la ciencia de hacer las cosas. Dijimos también que consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto. Lógicamente requiere, ¿no? Esta aplicación de conocimientos, habilidades requiere de la gestión eficaz de los procesos de la dirección de proyectos. Vamos a ver aquí qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí, que se van a realizar para crear un producto, un resultado o un servicio final, es decir, para un entregable, ¿no? Como lo denominamos en proyectos. Bueno, y cada proceso se va a caracterizar por sus entradas, por sus herramientas, por las técnicas que se pueden aplicar en estos y por las salidas que se van a obtener. Entonces, de forma gráfica, esto es lo que es un proceso. Como dijimos, se caracteriza por las entradas que pueda obtener, las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para aplicar este proceso y finalmente las salidas que nos entrega este proceso. ¿De acuerdo? Este gráfico lo vamos a ver más adelante también con más detenimiento, donde vamos a explicar cómo es que se vinculan los procesos también. Bueno, para que, antes que se me olvide, el director de proyectos ha de tener en cuenta de especial forma los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales, como habíamos dicho, ya que estos pueden influir en los proyectos y también sirven como guías y criterios para adaptar, ¿no?, los procesos a las necesidades de los proyectos, ¿no? Eso también es un tema importante, la adaptación. Vamos a ver por qué más adelante. Para que un proyecto tenga éxito, el equipo debería, dice, ¿no?, seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto, utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse, ahí está lo que decíamos, para cumplir con los requisitos. Tanto el director de proyectos como el equipo tienen esa responsabilidad, ¿no?, de determinar cuáles son los procesos adecuados, ¿no?, estudiarlos cuidadosamente, ver qué entradas tienen, qué salidas van a dar y determinar cuáles son aplicables al proyecto. El que trabajemos con las guías del PMBOK nos indica claramente que son buenas prácticas. Sin embargo, también nos indica un tema de adaptación. Nos dice que si son correctas estas buenas prácticas, probablemente, y dependiendo de la complejidad del proyecto, del tamaño del proyecto que estemos manejando, probablemente no se pueden aplicar todos los procesos o todas las áreas de conocimiento. En todo caso, depende muchísimo del director de proyectos y del equipo esta adaptación, ¿no? Por eso podemos seleccionar bien los procesos y utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse a los requisitos específicos de este proyecto. Por supuesto, también para que un factor clave del éxito es establecer y mantener una comunicación efectiva, dijimos, con los interesados, con todos los interesados, ¿no?, en todas las etapas del proyecto. Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, como habíamos indicado, ¿no?, con el punto anterior. Y finalmente, equilibrar las restricciones tanto de alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo, que habíamos dicho que son las principales restricciones que se tienen que equilibrar, y que si se afectase alguna de ellas, por supuesto que afectan a las otras demás restricciones. Entonces, importante es ese equilibrio. ¿Ok? Los procesos de cualquier proyecto son ejecutados lógicamente por el equipo y con mucha interacción por parte de los interesados, como estamos viendo. ¿Ya? Recuerden que ustedes son los directores de esta orquesta, los directores de este proyecto y quienes imprimen un ritmo, una velocidad a sus proyectos. Bien, vamos a ver los procesos de la dirección de proyectos. Vamos a ver que se agrupan en 5 y estos son conocidos como grupos de procesos de la dirección de proyectos, ¿no? Ahí están los 5 grupos. El primer grupo de ellos es el grupo de procesos de inicio, que es aquí. Son todos aquellos procesos que se realizan para definir un nuevo proyecto o incluso una nueva fase de un proyecto,
¿no? Y estos se dan al obtener el permiso, la autorización o la luz verde, ¿no? Por parte de los patrocinadores o dueños del proyecto, ¿no? De esa forma se inicia. El siguiente grupo de procesos es el grupo de procesos de planificación, ¿no? Aquí son aquellos, todos estos procesos requeridos o que se necesitan para poder establecer el alcance del proyecto, ya propiamente dicho, refinar un poco los objetivos y definir el curso de acción, ¿no? Aquí se elabora el plan para la planificación total o la planeación total de todo el proyecto. ¿De acuerdo? Es el segundo grupo de procesos de planificación. Luego de la planificación tendríamos el tercer grupo, que es el grupo o los grupos de proceso de ejecución. Son aquellos procesos que se van a realizar para completar el trabajo, ¿no? Ya para completar el trabajo, ¿no? Que previamente se ha definido en el plan, ¿no? En el plan para la dirección de proyectos. Recuerden que aquí se define el plan y ya aquí se empieza la ejecución. Todos aquellos procesos que van a realizar, que hacen posible que se complete el trabajo, ¿no? Que se ejecute el trabajo. Y como cuarto grupo tenemos a los grupos de procesos de monitoreo control. Bueno, aquí son todos aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y desempeño del proyecto, ¿no? Este grupo de procesos es importante porque de alguna manera, o gracias a este grupo de procesos, nos va a permitir identificar áreas en las que el plan requiera cambios y lógicamente iniciar esos cambios, ¿no? Este grupo de procesos es importante porque de manera reiterativa o iterativa va revisando si se está ejecutando de acuerdo a lo planificado, ¿no? Entonces, en esa interacción nos va a poder permitir identificar áreas en las que el plan requiere algunos cambios o algunos ajustes. Bien. Y finalmente tenemos los grupos de proceso de cierre. Aquí, ¿no? Son todos aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, ¿no? El fin, por supuesto, es el de cerrar formalmente el proyecto o la fase que estamos realizando. Bueno, esos son los 5 grupos de procesos que vamos a revisar también con más detalle un poquito más adelante. Y aquí tenemos las interacciones, ¿no? Como hemos revisado los 5 procesos de la dirección de proyectos, estos parecen elementos bien diferenciados, con interfaces claramente definidas, ¿no? Sin embargo, ustedes van a ver en la praxis o en la práctica, todos estos se superponen, se van a superponer y van a actuar unos sobre otros, ¿no? Bueno, como dijimos, la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa, ¿no? Esto vamos a ser iterativa, continuamente. Y muchos procesos se van a repetir a lo largo del proyecto. Dijimos también que los grupos de procesos, estos procesos se van a vincular entre sí por las entradas y salidas que producen, ¿no? Porque la salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso. Mira, por ejemplo, en la etapa de inicio, ¿no? Si bien es cierto, no tiene un grupo precedente, pero los ingresos son los que normalmente entrega el patrocinador, como vamos a ver más adelante, ¿no? Qué idea tiene del proyecto, cuáles son sus expectativas, y también reconocer a algunos de los interesados para ver qué requerimientos tiene. Con todo eso se inicia el proceso de inicio, propiamente dicho, ¿no? Y con toda esa información se hace una planificación del proyecto, y una vez que está planificado, se empieza a hacer la ejecución del mismo. Lógicamente, para poder cerrar este proceso, todo esto enmarcado en un proceso de monitoreo y control, quien constantemente nos está avisando si es que hay algunos alejamientos o márgenes o principalmente que no se esté ejecutando lo planificado, ¿no? Y finalmente cerramos el proceso de cierre y damos una salida o un entregable, ¿no? Que se convierte inmediatamente en la entrada para el siguiente proceso. ¿De acuerdo? En este gráfico se ilustra cómo actúan entre sí
los grupos de procesos y muestra el nivel de superposición en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el nivel de esfuerzo y el tiempo. Vemos cómo los grupos de proceso inician y van culminando, y lo que va entregando, por ejemplo, el acta de constitución de la empresa, de constitución del proyecto, perdón, les sirve a los grupos de proceso de planificación para iniciar su trabajo. Vemos también los grupos de proceso de ejecución, ¿no? Y los grupos de proceso de monitoreo control, ¿ya? Aquí desde el inicio hasta el final, ¿no? Ya que tiene un proceso, una particular característica es que los grupos de proceso y monitoreo y control están desde el inicio hasta el final, ¿no? A lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Es por eso que le conocen como un proceso de fondo, ¿no? Este proceso de monitoreo y control. ¿De acuerdo? Bien, veamos un poco más y revisemos un poco más los grupos de proceso de inicio. Bueno, están compuestos por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase, como habíamos dicho. Entonces, aquí se define el alcance inicial. Se comprometen, por supuesto, los recursos financieros iniciales. Se identifica a los interesados, ¿no? Esos pueden ser interesados internos o externos. Se revisa, por supuesto, los activos de la organización, ¿no? Con los que va a ingresar. Y todo esto se va a convertir en entradas, ¿no? Del proyecto, ¿no? Como estamos iniciando, vamos a ver que se van a convertir en entradas. Y finalmente se va a seleccionar al director de proyectos si es que aún no se hubiera nombrado alguno, ¿no? Si es que aún no estuviera nombrado, en esta etapa, en el proceso de inicio, se va a nombrar al director de proyectos. Entonces, normalmente estos van a ser ingresos, ¿no? Que los trae el iniciador del proyecto o el patrocinador, ¿no? Entonces, ahí están los ingresos al proyecto, y con todo este input se inicia el proceso para empezar la planificación de todo el proyecto, ¿no? Se hace el plan de planificación y los otros planes subsidiarios para las diferentes áreas de gestión, y luego de esto ingresa un proceso de ejecución, como habíamos visto, lógicamente enmarcado en un proceso de monitoreo y control que verifica, supervisa que lo planificado es lo que se está ejecutando, y finalmente se hace un proceso de cierre, ¿no? Donde se entrega un producto final que puede ser el entregable del proyecto, que se va directamente a los usuarios finales, y también puede servir de registro del proyecto que se archiva en los activos de los procesos, ¿no? Y estos podrían servir tranquilamente para otro proyecto en el futuro a iniciar, ¿no? Bueno, vemos también aquí los límites. El límite de un proyecto se define como el momento en el que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto. Tiene un propósito principal, que es el grupo de procesos, es alinear las expectativas de los interesados, por supuesto, con el propósito del proyecto, darles visibilidad principalmente al alcance y los objetivos. Luego también podemos decir que mostrar cómo la participación de estos puede asegurar el logro de las expectativas, principalmente de los interesados, ayuda a establecer la visión del proyecto, qué es lo que se necesita realizar, ¿no? Es clave, como dijimos, involucrar aquí a los patrocinadores, clientes y otros interesados del proyecto. Bien, sigamos. El siguiente grupo de procesos es la planificación, ¿no? Y este grupo de procesos considero importante, ya que está compuesto por aquellos procesos que van a realizar para establecer el alcance, ¿no? El alcance total del esfuerzo, ¿no? Aquí se establece el alcance total del esfuerzo. Se define y se refinan muy bien los objetivos. Se desarrolla la línea de acción, y con todos estos se va a desarrollar el plan para la dirección de proyectos, ¿no? Que es el plan maestro. En estos grupos de proceso de planificación es la parte más sesuda y la que tal vez necesita un poco más de tiempo, ¿no? Porque se planifica todo. Y recuerden que dependiendo por la complejidad, probablemente se va a requerir reiterados ciclos de retroalimentación, ¿no? Para un análisis adicional. Es por eso que la planificación propiamente se dice que es de elaboración progresiva, ¿no? Porque
se va a requerir 1 o 2 o 3 ciclos de retroalimentación para hacer un mejor plan para la dirección de proyectos. ¿De acuerdo? El otro grupo de procesos es la ejecución. Bueno, aquí los procesos, como indica su nombre, se realizan para completar el trabajo, ¿no? Ya una vez para completar el trabajo, se coordina lógicamente con personas y recursos que se tiene a disposición. Se gestionan las expectativas de los interesados, ¿no? En realidad es en todo el ciclo de vida del proyecto, pero en esta etapa toma vital importancia ya que se está ejecutando, entonces se tiene que ejecutar de acuerdo a una gestión, ¿no? de las expectativas de los interesados, propiamente dicho. Se integra y realiza las actividades del proyecto y lógicamente la mayor parte del presupuesto se consume, ¿no? Ya que estamos ejecutando la totalidad del proyecto. De ahí vienen los grupos de procesos de monitoreo y control. Como dijimos, este grupo de procesos es transversal, ¿no? A todo el ciclo de vida del proyecto y se encarga principalmente de rastrear, analizar y dirigir el desempeño de los proyectos. Mide y analiza a intervalos regulares dependiendo de la complejidad y de la temporalidad de los proyectos. Controla los cambios y recomienda acciones correctivas, por supuesto, que es la principal tarea de este grupo de procesos. Cuando detecta muchos alejamientos o desviaciones de acuerdo a lo planificado, recomienda acciones correctivas de inmediato, ¿no? Monitorea las actividades, lo que decíamos, del proyecto versus el plan para la dirección del proyecto, ¿no? Y finalmente, influye en factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de modo que únicamente se va a implementar los cambios aprobados. ¿De acuerdo? De ahí pasamos al grupo de procesos de cierre. Aquí se finaliza, bueno, como bien dice su nombre, finaliza todas las actividades, ¿no? Se verifica, se valida que el proceso se haya completado y se establece formalmente el cierre del proyecto, ¿no? También en determinados casos, y dependiendo de en qué proceso se determina, se puede establecer también el cierre prematuro, ¿no? De un proyecto. Este cierre prematuro se puede establecer al inicio, en la planificación o en la ejecución, ¿no? Pero de todas maneras interviene el grupo de procesos de cierre para establecer formalmente también este cierre prematuro, ¿no? Si lo hubiese. Y finalmente se documenta las lecciones aprendidas. Si bien es cierto, ningún proyecto se asemeja en sus características, ¿no? A otro, porque hemos indicado que todos los proyectos son singulares y únicos. Sin embargo, hay lecciones aprendidas, ¿no? En cada proyecto hay valiosas lecciones que se tienen que documentar y esto se hacen en el proceso de cierre y probablemente sirvan como activos para la organización para los siguientes proyectos que podrían emprender o que podríamos emprender. Bien, como vemos, a lo largo del proyecto se ha recopilado, se ha analizado, se ha transformado una muchísima cantidad de datos, ¿no? Y todos estos datos se van transformando, los datos se van transformando gracias a los procesos de control, a la ejecución, el proceso de control se van transformando en información, ¿no? Esos datos se transforman en información y esa información se plasma, ¿no? En un documento ya gráfico, en un informe. Y estos informes pueden servir al control de cambios, ¿no? Para solicitar algunos cambios y para retroalimentar y actualizar el plan de dirección de proyectos. O también pueden ir ya, estos informes se pueden derivar a comunicaciones de proyecto, a su adecuada gestión, para que estos informes vayan a los miembros del equipo o también vayan a los interesados del proyecto, ¿no? Lo que se ve aquí es el flujo de cómo se maneja la información a lo largo de un proyecto, ¿no? De cómo se transforman estos datos, se transforman en información y esta información se transforma en unos informes que finalmente van a llegar a los miembros del equipo o a los interesados del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar un poco sobre las áreas de conocimiento y los roles, ¿no? Un área de conocimiento
representa un conjunto de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, ¿no? Estos son reconocidos como un conjunto de buenas prácticas, ¿no? Como también lo indica el PMBOK. Por lo que por lo general se va a utilizar en la mayoría de los proyectos. ¿Son aplicables a la mayoría de los procesos? Sí, ¿no? Y que la aplicación de estos puede contribuir a la posibilidad de éxito, por supuesto. Sin embargo, al igual que en los procesos, los equipos de proyectos deben utilizar estos de la manera más adecuada en su proyecto específico, ¿no? Adaptarlos, dependiendo de la complejidad de los proyectos que tenemos en mano, dependiendo de la complejidad del proyecto que estamos trabajando, que estamos gestionando, que estamos dirigiendo, vamos a ir viendo las áreas de conocimiento con las cuales podríamos trabajar, a las cuales podríamos adaptar, ¿no? Eso también es lo que nos dice las buenas prácticas, ¿no? Revisar adecuadamente para poder adaptarlas de forma correcta. Bueno, ahora vamos a conocer las áreas de conocimiento, que son 10, les adelanto, y la primera de ellas es la gestión de la integración. Bueno, aquí se incluye todos los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos. Bueno, aquí implica tomar decisiones referidas a la asignación de recursos, balancear objetivos, manejar las interdependencias, entre otras áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? La siguiente área de conocimiento es la gestión del alcance. Aquí incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo con éxito. Aquí es importante definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. ¿De acuerdo? La siguiente área de conocimiento es la gestión del cronograma. Aquí se incluyen los procesos requeridos para gestionar la terminación del proyecto en el plazo establecido. En esta área de conocimiento normalmente se va a utilizar algunas herramientas como por ejemplo los gráficos Gantt o diferentes plataformas o sistemas que nos pueden ayudar en la gestión de la terminación en el tiempo adecuado, ¿no? De lo establecido en el plan inicial. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí la gestión de los costos. Bueno, lógicamente en esta área de conocimiento incluye todos los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, incluso obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, ¿no? De modo tal que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Lógicamente, en esta área de gestión es de vital importancia, principalmente para los patrocinadores, ¿no? La gestión de costos. La gestión de calidad. Va a incluir los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto, ¿no? Y finalmente de los entregables, ¿no? De la calidad. Luego tenemos la gestión de los recursos. Incluye aquí los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa de nuestro proyecto. Se consideran los procesos relacionados con la organización, gestión y conducción del equipo de proyecto también, por supuesto. Recuerden que trabajamos con equipo, trabajamos con personas, y esta área de conocimiento es de vital importancia, creo yo, ya que nos da unas herramientas y técnicas para un adecuado control y gestión de este grupo humano. Luego de ahí tenemos la gestión de las comunicaciones. Aquí incluye todos los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento y recuperación, gestión, control, monitoreo de la información, principalmente tenga dos características: sean oportunos y sean adecuados. Aquí también, de acuerdo a la complejidad del proyecto que vamos manejando, se va a requerir en mayor proporción esta gestión adecuada, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos, o si estaríamos manejando un proyecto mundial, donde tenemos interesados y tenemos incluso participantes o miembros del equipo en diferentes países del mundo, entonces aquí sería importante la gestión de las comunicaciones, ¿no? Porque tendríamos que ver los horarios, por ejemplo, para poder comunicarnos con la gente que está en China, en Europa, en África, el lenguaje que vamos a utilizar, ¿no? El español, el inglés, etcétera, ¿no?
Entonces, dependiendo del grado de la complejidad, es importante también esta gestión de las comunicaciones. Bueno, también dijimos en la gestión de las comunicaciones que hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas, como el correo electrónico, las plataformas virtuales, para poder mejorar en esa gestión. De allí tenemos la gestión de los riesgos, donde incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, ¿no? Así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto. Todos los proyectos, por supuesto, tienen muchísimos riesgos, ¿no? Entonces, a los cuales en esta área de conocimiento lo importante es la adecuada identificación y una vez de haber sido identificados, analizados, lo más importante creo yo es la planificación de una respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede un riesgo A, un riesgo B, un riesgo C? Deberíamos tener planificado una respuesta para estos. Luego tenemos la gestión de las adquisiciones, ¿no? Como bien dijimos, incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos o servicios o resultados que es preciso obtener de fuera, ¿no? Que es preciso obtener de los proveedores. Una adecuada gestión de los proveedores para las adquisiciones que vamos a hacer para nuestro proyecto. Y finalmente, y no menos importante, último es la gestión de los interesados. No, no menos importante diría yo que es una de las primeras áreas de conocimiento que vamos a ver dentro de los procesos, ya que incluye los procesos para identificar adecuadamente a las personas, grupos, organizaciones que pueden verse afectados o sentirse afectados, ¿no? De forma positiva o negativa por los proyectos que vamos a realizar. Entonces, lo principal aquí es analizar las expectativas, su impacto, e incluso dijimos el grado de influencia que podría tener al proyecto, a la comunidad donde estamos desarrollando el proyecto. Entonces, esas son las 10 áreas de gestión que hemos realizado muy rápidamente. Y aquí les voy a presentar esta matriz, ¿no? Donde se ve claramente la correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. En resumen, como les dije, esta matriz representa el resumen de toda la clase que hemos conversado el día de hoy. Tenemos aquí los 5 grupos de procesos: proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y procesos de cierre. Los 5 grupos principales que vamos a tener a lo largo de toda la dirección de proyectos. Y aquí tenemos las áreas de conocimiento. Son 10, acá van 5: integración, alcance, cronograma, costos, calidad. Aquí tenemos los recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y gestión de los interesados, ¿no? Ahí están las 10 áreas de conocimiento. Y vamos a ver su correspondencia, ¿no? Y aquí también vamos a ver lo que habíamos indicado, ¿no? Que se traslapan, ¿no? Que los procesos que aparentemente están bien diferenciados, con interfaces bien definidas, no lo son, porque en la práctica van a ver cómo se superponen, ¿no? Unos sobre otros. Por ejemplo, vemos aquí en la primera columna, tenemos el grupo de proceso y de inicio, cuando iniciamos el proceso, ¿no? Con el área de conocimiento vamos a trabajar en desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿no? En esa primera columna. Y si se fijan más abajo, en la misma columna, también gestión de los interesados, ¿no? Entonces dijimos que al inicio era importante desarrollar el acta de constitución con todo lo que ingresa por parte del patrocinador, y también importante identificar a los interesados. Con esas dos tareas nos van a dar el acta de constitución del proyecto, que va a servir como dijimos, vincula al siguiente proceso, ¿no? Lo que sale, desarrolla el acta de constitución, sale y se transforma en un ingreso para el siguiente grupo. Y con esto, con esta acta y con esta relación de interesados, ya en el proceso de planificación propiamente dicha y dentro del área de gestión de integración de proyectos, se va a desarrollar el plan para la dirección de proyectos, o plan general o plan maestro, ¿no es cierto? Esto es importante. Si se fijan, en esta segunda columna de grupos de procesos de planificación hay muchísima tarea en cada una de las áreas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ya vimos lo que sucede, lo que se desarrolla, se utilizan algunas herramientas y desarrolla el plan para la dirección de proyectos en la gestión integral de los proyectos. En lo que es en el área de conocimiento del alcance del proyecto, se va a planificar la gestión del alcance, se va a recopilar los requisitos, se va a definir el alcance, y se crean las ETs. Las ETs son las estructuras desglosables del trabajo, que es una herramienta que consiste en la descomposición jerárquica del trabajo
para ser ejecutados por el equipo del proyecto, ¿ya? Luego, en la gestión del cronograma, tanto en los grupos de procesos de planificación, se va a planificar la gestión del cronograma, se va a definir las actividades, se secuencia estas actividades, se estima la duración de las actividades y con todo eso ya se desarrolla el cronograma, ¿no?, del proyecto. Seguimos en la columna de grupos de procesos de planificación y ahora vemos el área de conocimiento de costos, ¿no? Aquí se va a planificar la gestión de los costos, se va a estimar los costos y se va a determinar el presupuesto general del proyecto. Luego vemos en la otra área, en la gestión de calidad, aquí se planifica la gestión de la calidad. Con la otra área de conocimiento se planifica la gestión de recursos y se estima los recursos de las actividades. Con la gestión de las comunicaciones se va a planificar la gestión de las comunicaciones. Con lo que es gestión de los riesgos del proyecto se planifica la gestión de los riesgos del proyecto, se identifica los riesgos como habíamos indicado, se realiza un análisis tanto cualitativo como cuantitativo y se planifica la respuesta a los riesgos, creo que es la tarea más importante. Ahora, con la gestión de las adquisiciones se planifica la gestión de las adquisiciones y finalmente con la gestión de los interesados y no menos importante se planifica el involucramiento de los interesados. Si se cuenta, esta matriz es un pequeño resumen básico para conocer todos los procesos y todas las áreas de conocimiento. Ya dentro del proceso de ejecución, con la gestión de integración, vemos que dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Vamos a también gestionar el conocimiento del proyecto. Ojo, importante, todo proyecto en sus diferentes etapas o procesos va entregando cierto conocimiento, ¿no? Y es importante gestionar ese conocimiento, que no se pueda perder, que pueda quedar como un activo. Entonces es importante esta gestión y no perder ese conocimiento. Fíjese. Luego gestionamos la calidad ya aquí, estas quedan libres. Se gestiona la calidad. Luego con la gestión de los recursos, se adquieren los recursos, ya en la parte de ejecución se desarrolla el equipo y se dirige el equipo, estamos en la ejecución propiamente dicha. En la gestión de las comunicaciones del proyecto se gestionan las comunicaciones. En la gestión de los riesgos se implementa la respuesta a los riesgos, ¿no? En la gestión de las adquisiciones de proyectos se efectúan las adquisiciones, se realizan las compras. Y con la gestión de los interesados se gestiona la participación de los interesados. Y como dijimos también, el siguiente grupo de procesos es transversal, ¿no? Ya que es el proceso de monitoreo y control, es transversal a todas las áreas de conocimiento y a todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Se monitorea y controla el trabajo del proyecto, por supuesto, aquí en la gestión de integración. Se realiza el control integrado de cambios cuando se requiere. Se valida el alcance, y se controla el alcance. Se valida y se controla el alcance, ¿no? Con el alcance. Se controla el cronograma, que se esté cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el plan. Se controla los costos de acuerdo al plan. Se controla la calidad de acuerdo a la calidad que se requiere en el plan para los proyectos y para los entregables. Se controlan los recursos. Se monitorea las comunicaciones, como dijimos, dependiendo de la complejidad también de las comunicaciones y del equipo al cual está comprometido. Finalmente se monitorean los riesgos, ¿no? Con la gestión de riesgos. Se controla las adquisiciones, las compras, y se monitorea el involucramiento de los interesados, ¿no? Fíjese que están todos los procesos aquí. Y finalmente se hace el grupo de procesos de cierre, ¿no? Se cierra el proyecto o fase. También dijimos que cuando alguno de los proyectos se va a cerrar de manera prematura, ¿no? Se puede ver eso, se podría identificar tranquilamente en los procesos de planificación o en los procesos de ejecución, pero finalmente se tiene que hacer el cierre formal, ¿no? Sea del proyecto total o fase o también de la forma prematura. Muy bien, en resumen, esta matriz es la que deberíamos estudiar y es la que también está en el PMBOK como resumen, ¿no? Donde nos indica el orden, ¿no? Y nos da la trazabilidad de lo que vamos a manejar a lo largo de todo el curso, ¿no? En la siguiente sesión, por ejemplo, vamos a tocar la gestión de integración del proyecto y vamos a ver uno a uno todos estos procesos, ¿no? Estos 7 procesos, para ver cómo se aplican en la vida real con un proyecto.
Bien, hasta aquí habríamos llegado con esta sesión. Debo también recomendarles, por favor, seguir revisando esta guía del PMBOK, que es importante. Estamos revisando la 6ª edición. Es importante que la vayan repasando, revisando. Hay muchos conocimientos, herramientas y técnicas que vamos a utilizar durante toda la clase. Ok, bueno, hasta aquí habríamos llegado con la presente sesión. Quisiera despedirme de todos ustedes, indicándoles como siempre que respeten a los mayores, edúquense, por favor no tiren basura en las calles y que Dios los bendiga y espero verlos el día martes. Muchísimas gracias.